Asesoría, consultoría y capacitación en comercio exterior. Permítenos contribuir en tu organización para asegurar que tu mercancía llegue en los tiempos y costos planificados. Te orientamos a tener una certeza jurídica. Paga los impuestos correctos y cumple con las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias requeridas en el proceso de aduana. Ponemos a tu alcance nuestros servicios de auditorías preventivas en comercio exterior, revisión de gastos, asesoría fiscal aduanera y revisión de cuenta de gastos. Conoce nuestras asesorías y consultorías en programa IMEX y Anexo 24, OEA CITIPAD y certificación en materia IEPS e IVA. Nosotros te capacitamos en Incoterms, despacho aduanero, clasificación arancelaria, pedimentos, OEA CITIPAD y documentos para importación y exportación conforme a la ley. Te asesoramos y capacitamos en diseño e implementación del área de comercio exterior. Genera ahorros importantes en tu operación internacional que beneficien tu compra y venta. Permítenos ayudarte a crecer más. No sé si alguno de ustedes lo conozca, lo haya trabajado ya, y si no, pues lo que vamos a hacer es el día de hoy, presentárselos. No estamos haciendo ningún comercial, no tenemos ningún, digamos que, ningún contrato con ningún recinto fiscalizado estratégico. Sin embargo, lo que queremos es dar a conocer como una opción para nuestros clientes, que lo puedan revisar con sus agentes aduanales, con sus socios estratégicos, para que sea una solución acerca de sus operaciones de comercio exterior, sobre todo para las importaciones, que es donde hoy tenemos mayor problema. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos dudas, con mucho gusto vamos resolviéndolas. Y primero, bueno, quisiera empezar comentando cuál es la diferencia entre un recinto fiscal estratégico y un recinto fiscal y un recinto fiscalizado. Ajá. Entonces, primero, el recinto fiscal es administrado únicamente por las autoridades aduaneras, por nadie más. Ujú. El recinto fiscalizado es administrado por un particular. Ajá. Obviamente obtiene una concesión por medio del gobierno para que pueda trabajarlo, pero es un particular. Ujú. Y un recinto fiscalizado está dentro de un recinto fiscal. Ujú. El recinto fiscal estratégico o un recinto fiscalizado estratégico es muy parecido al recinto fiscalizado. Sin embargo, el recinto fiscal estratégico puede ser colindante a un recinto fiscalizado o puede estar fuera de, ¿no? Digamos, un poco más lejos. ¿A qué me refiero con esto? Tú traes tu mercancía por Manzanillo y puedes usar un recinto fiscalizado estratégico que está en la Ciudad de México, que está en Querétaro. Ujú. Vamos a ver un poquito de las diferencias. Em, el recinto fiscalizado estratégico es un régimen aduanero. Ajá. Cuando nosotros traemos nuestra mercancía o cuando nuestra mercancía llega al puerto o al aeropuerto, siempre va a llegar a un recinto fiscalizado. Y entonces la ley aduanera nos dice que cuando tú vas a importar o exportar una mercancía, le tienes que asignar uno de los 6 regímenes aduaneros que tenemos. Ajá. ¿Cuáles son esos 6 regímenes aduaneros que tenemos? Eh, definitivos, temporales, tránsitos, depósito fiscal, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscal o fiscalizado, perdón. Y por último tenemos el recinto fiscalizado estratégico, que es el que vamos a hablar hoy. Entonces, para que quede claro, el recinto fiscalizado estratégico es un régimen aduanero, ajá, y también es, digamos que, un almacén, ajá, que tiene los permisos para que tú puedas despachar tu mercancía fuera del puerto o fuera del aeropuerto.
Aquí les pongo un ejemplo. Todo esto que ustedes ven aquí es un recinto fiscal, es decir, que lo tenemos, que está operado por la autoridad aduanera. Y después lo vamos seccionando por recintos fiscalizados. Si ustedes alcanzan a ver aquí esta grúa, que ustedes ven acá, esto es un recinto fiscalizado que es a donde llega el barco, ahí lo reciben, descargan y entonces ahí se puede hacer previo, despacho, etcétera. Y aquí se ve otra terminal en el fondo y aquí se ve otra terminal en el fondo. Todos estos son recintos fiscalizados que están dentro de un recinto fiscal. Ahora, el recinto fiscalizado va a estar fuera de esta sección. Puede estar muy cercano a un par de kilómetros, pero va a estar fuera, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es un recinto fiscalizado estratégico? Como les decía, es un inmueble que está ubicado dentro de una circunscripción de cualquier aduana. ¿A qué nos referimos con esto? Si mi recinto fiscalizado estratégico está en Manzanillo, obviamente debe de estar en una circunscripción de la aduana de Manzanillo. ¿Por qué? Porque mi recinto fiscalizado estratégico está en Manzanillo, pero fuera del puerto, pero finalmente lo voy a despachar en Manzanillo. Ajá. Si tú lo llevas a Pantaco, pues necesitas que esté en la aduana de Pantaco y así. Y como yo les decía, solamente lo podemos utilizar bajo el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. No lo puedo usar para otros fines. Bueno, y ahorita, ¿qué podemos hacer dentro de un recinto fiscalizado estratégico? Podemos hacer manejo, podemos hacer almacenaje, podemos custodiar la mercancía, podemos exhibir nuestra mercancía, podemos venderla, podemos distribuirla, transformarlas o repararlas. ¿Qué significa esto? Si yo lo traigo a la importación, yo lo puedo dejar ahí para que solamente para almacenarlo, o lo puedo dejar ahí para que me sirva como exhibición para los fines que yo quiera y después lo retorno al extranjero. O los puedo ir vendiendo y conforme lo vaya vendiendo, ahí voy haciendo las extracciones. También me puede servir como centro de distribución, dejo mi mercancía ahí y entonces de ahí voy a mandar a Aguascalientes, a Querétaro, o a parte del Bajío, o a, no sé, Cancún. Ustedes definirán cómo lo quieren manejar. Y otras de las cosas que podemos hacer es igual transformar o reparar. Aquí cabe señalar que necesitamos identificar que el recinto fiscalizado estratégico con el cual nosotros vayamos a trabajar, pues pueda tener las condiciones para transformarme o repararme la mercancía. Entonces, tendríamos que tener cuidado con eso. No todas las mercancías las podemos enviar a un recinto fiscalizado estratégico. ¿Cuáles son estas mercancías? Aceites, gasolinas, turbocinas y biodiesel. Si tú quieres importar o exportar este tipo de mercancías y mandarlas a un recinto fiscalizado estratégico, déjame decirte que no lo vamos a poder hacer, para que lo tengas en consideración. Después tenemos, una de las limitantes es que si nosotros traemos o necesitamos cumplir con algunas regulaciones no arancelarias en materia de sanidad animal o vegetal, salud pública, medio ambiente o seguridad nacional, tampoco vamos a poder utilizar el recinto fiscalizado estratégico a menos de que cumplamos con estas regulaciones en la aduana de entrada, que puede ser Profepa, Zagarpa, Sedena. Entonces, si nosotros estamos sujetos o tu mercancía está sujeta a este tipo de regulaciones, primero tendrías que cumplir con ellas en la aduana de entrada, háblese Manzanillo, háblese Lázaro Cárdenas, y una vez que cumplas con ellas las podemos mandar al recinto fiscalizado estratégico. Yo no le veo una ventaja aquí, porque regularmente si nosotros tuviéramos una revisión de Profepa, por ejemplo, en donde te tienen que dar un RB, nosotros tendríamos que programar el previo de la mercancía, tendríamos que citar a la autoridad para que venga y haga la revisión y posteriormente lo estaría sacando de la aduana. Entonces ya no le veo el caso de usar el recinto fiscalizado estratégico, porque esta plática yo la quise hacer para comentarles qué costos y qué tiempos nos podemos ahorrar.
Pero cuando tenemos este tipo de revisiones no lo podemos hacer, porque hay que esperar a que se cumplan. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que de repente tu mercancía viene de Perú. Ujú. Me ha tocado algunos casos de Brasil, o me ha tocado unos casos de Ecuador, en donde si tu mercancía viene de estos países, se queda retenido por aduana, la aduana lo revisa y después de revisarlo te dice: "Ahora sí, te entrego tu contenedor y le puedes hacer previo, puedes hacer lo que tú quieras". Pero hasta que la autoridad no te lo libere, tú no le puedes hacer nada, aunque ya tengas el vele revalidado, aunque inclusive tú hayas adelantado un pago de impuestos, solamente lo vamos a poder hacer una vez que la autoridad nos haya, eh, nos haya liberado la mercancía. Y eso tiene que ver también por un tema de seguridad nacional, porque puede ser que son países, digamos que, están vinculados con temas de crimen organizado, con tráfico de drogas y sobre todo mercancías que son de difícil identificación, como polvos blancos o incluso aunque no fueran blancos, ¿no? Pero que fueran polvos. ¿A qué le llamamos mercancías de difícil identificación? A las mercancías que en el momento de que yo las puedo ver, en ese momento no puedo identificar qué son. Entonces, si yo te enseño un celular, pues tú dices: "Es un celular", ¿no? Ya después tengo que definir las características, ¿no? Si es un teléfono, bueno, ahora ya no es celular, es un smartphone. Ujú. Entonces, de cuántos gigas, de cuántas cámaras y lo que tú quieras, ¿no? Pero si yo te enseño, no sé, un líquido transparente, ¿qué me dirías que es? Pues puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser acetona o puede ser algún, aditivo. Ajá, esas son las mercancías de difícil identificación. Entonces, a veces la autoridad, cuando ya, hacen las transmisiones, regularmente cuando llega el barco o llega, el avión, la naviera y la aerolínea tienen la obligación de transmitirle a la autoridad lo que va a llegar en esos barcos o en esos aviones. Ajá. Entonces la autoridad ya empieza a identificar, dice: "Ah, mira, esto se ve como medio raro, vamos a revisarlo". O en el momento que los están bajando, si pasan rayos gamma, seguramente también, si identifican que algo hay extraño, también lo van a revisar. Y ahí es en donde nos vamos a tardar. Ujú. Entonces, pues bueno, estas serían unas de las desventajas que yo le veo. La ventaja que yo tengo para mandarla a un, recinto fiscalizado estratégico, quitando un poquito de lado lo que les acabo de comentar en la diapositiva anterior. Si tu mercancía no está sujeta a estas restricciones, si hablamos de depósito fiscal, por ejemplo, este régimen te dice que debes de cumplir con las normas oficiales mexicanas en la aduana de entrada. Si yo lo mando a un recinto fiscalizado estratégico, yo no necesito cumplir con esas regulaciones en la aduana de entrada. Es decir, lo traigo por Manzanillo, lo mando al recinto fiscalizado estratégico y en el recinto fiscalizado estratégico yo puedo esperar la uva para un tema de etiquetado de la NOM 050 o 051, puedo esperar a que llegue una norma oficial mexicana de NICE, de ANSE. Ujú. Entonces, no importa, tú nada más lo trasladas, esperas a que llegue y listo. Ujú. Otra cosa, no necesitas pagar los impuestos en las cuotas compensatorias tampoco en la aduana de entrada. Solamente se las vamos a decir a nuestra autoridad por medio de un pedimento M3 o un pedimento M4. Ajá. En donde le decimos: "Mira, la mercancía vale tanto, tengo que pagar tanto de impuestos, pero no te los voy a pagar ahorita, lo mando al recinto fiscalizado estratégico, ahí hago lo que tengo que hacer y una vez que yo vaya a despachar la mercancía, entonces, pago los impuestos". Ajá. ¿Qué otra ventaja tiene el recinto fiscalizado estratégico? Dependiendo el recinto fiscalizado estratégico con el que tú quieras trabajar, ellos pueden tener un horario de las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Si tú quieres hacer un previo, si la mercancía te urge y quieres hacer el previo a las 8 o 9 de la noche, obviamente tu agente aduanal tiene que estar de acuerdo, lo puede hacer en cualquier horario.
De otra manera, a lo mejor tendremos que pedir un servicio extraordinario, te tendrías que esperar este lunes, ajá. O si hablamos de aeropuerto, pues a lo mejor tu agente aduanal no trabaja el sábado, entonces te tienes que esperar este lunes. Ujú. O a lo mejor, si ya se terminó el primer turno, como regularmente nos pasa en Manzanillo, oye, es que ya no se terminó de revisar en el primer turno, nos tenemos que pasar en el segundo turno y te vamos a cobrar más. O se quedó en el segundo turno, se quedó en el segundo turno y ahora lo tenemos que mandar al día siguiente y hay que esperar a que ver si tiene espacio para que nos lo coloquen. Ujú. ¿Qué otra ventaja tenemos? También, dependiendo del recinto fiscalizado en donde estés, ellos tienen áreas techadas para que tú puedas realizar tu previo. Si nosotros estamos en puerto o en aeropuerto, en los puertos regularmente, si tú traes contenedores, pues te ponen tu contenedor en el área de previos y no es un área techada, es un área al aire libre y si hay lluvia, pues te tienes que esperar o una de dos, a que termine la lluvia para continuar en el previo o si tú dices, no, pues no me importa que siga la lluvia, pero a lo mejor tu mercancía puede tener algún daño. Digo, hay aventurados que dicen, a mí me urge la mercancía como esté, hazle previo, pero ya sácale, ¿no? Em, Reducción de costos y tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo te puedo decir que los costos en un recinto fiscalizado estratégico son más bajos que los de un recinto fiscal. Llámese un ICABE, un CICE, un SCA, un Contecon, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo mejor, claro que te van a cobrar almacenajes, pero van a ser más bajos que los que tú pagas adentro del puerto. Te pueden armar paquetes en donde te dice, mira, te armo un paquete en donde voy por tu contenedor en el puerto de Manzanillo para trasladarlo a mi recinto fiscalizado estratégico, te armo un paquete de previo, te armo un paquete para que en el paquete te incluyo el entregar la mercancía a tu transportista, etcétera, etcétera, etcétera. Y los costos son más bajos. Reducción de tiempos. Esto es un poquito subjetivo, les voy a comentar por qué. Si yo lo quiero mandar a un recinto fiscalizado estratégico, mi ahorro de tiempo es, obviamente eso también depende del recinto fiscalizado estratégico que ustedes elijan, pero conozco recintos fiscalizados estratégicos en donde el contenedor llega hoy en la mañana y en la misma tarde de hoy ya me están haciendo el previo de mi mercancía. Es rapidísimo. Si nosotros esperamos en Contecon a que me den un previo, si lo pido hoy me lo van a dar para 3 o 4 días. Si pido una cita de salida, no sé, me han contado ustedes, digo, si ustedes traen mercancía por el puerto de Manzanillo, me han dicho que tardan hasta 7 días para dar una cita, ¿no? Imagínate 7 días para que te den una cita cuando solamente tenemos 7 días libres de almacenaje. Eso sin considerar los 5 días más que te tomaron el previo, los 2 días adicionales en lo que tu agente aduanal glosa el pedimento, lo paga, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya se te fueron 10 o 15 días, ¿no? Y además de los almacenajes, estamos hablando de las demoras si lo traes en contenedor. Ajá. Entonces, yo te digo, ¿cómo se maneja en el recinto fiscalizado estratégico el tema del despacho? Yo no sé si ustedes han hecho transporte por ferrocarril, pero cuando nosotros despachamos una mercancía por camión, toman nuestra mercancía o nuestro contenedor, se sube al camión, se va a la ruta fiscal y en ese momento pasa por la garita, en donde le decimos el semáforo verde o el semáforo rojo. Si le toca rojo, pues se pasa a un área especial, lo revisan y si todo bien, lo dejan salir. Si le toca verde, le abren la pluma y se va. En el tema de recinto fiscalizado estratégico, no. ¿Por qué? Porque como está fuera del recinto fiscal y está fuera de la aduana, tu agente aduanal tiene que llevar el pedimento a la aduana, lo tiene que dejar ahí, se lo tienen que modular y una vez que está modulado, si le toca verde, pues recoge su pedimento modulado, viene con el recinto fiscalizado estratégico y le dice, aquí está mi pedimento, por favor, necesito retirar mi mercancía. Si es en la mañana, puedes correr con suerte y te lo van a liberar en la tarde, si no al siguiente día. Pero, ¿qué pasa si me toca un reconocimiento aduanero? Otra vez, el tramitador va, recoge su pedimento y ve que le toca un reconocimiento aduanero.
Entonces, él tiene que esperar a que la autoridad vaya al recinto fiscalizado estratégico a revisar la mercancía. Es un poquito donde nos pudiéramos demorar, ajá, porque puede demorar, si le toca hoy, a lo mejor van mañana o pasado mañana, pero no demora mucho, ajá. Pero, pues, esa sería la desventaja. Entonces, una vez que está liberado el pedimento, después de que la autoridad lo revisó, entonces ya podemos sacar la mercancía. Esa es una de las cosas que veo que podrían tardar un poquito. Ahora, eh, ¿en dónde nos podríamos aturar un poco? Bueno, como yo les decía, nosotros necesitamos hacer un pedimento M3 o M4, dependiendo de la mercancía, para retirar el contenedor del puerto o aeropuerto donde esté y mandarlo a un recinto fiscalizado estratégico. Ujú. Entonces, me gusta hablar de Manzanillo porque Manzanillo es el que hoy lo tenemos, o sea, súper saturado, en donde si ustedes traen mercancía, creo que van a tener muy buena referencia. Es ahí donde yo, si el barco llega hoy y yo, mi agente aduanal se apura a hacer mi pedimento M3 para mandar al recinto fiscalizado estratégico y ese mismo día pide la cita, entonces a lo mejor la cita me va a demorar 2 o 3 días, 4 o hasta 7, como yo les decía, para sacar la mercancía. Eso es algo donde nos podemos detener. Pero una vez que tu mercancía está en el recinto fiscalizado estratégico, te aseguro que va a ser mucho más rápido en el momento en el que llega la mercancía, en el momento en el que se le hace la revisión, pues es muchísimo más rápido. Ajá. Em, Puedes negociar días libres de almacenaje. No digo 30, perdón, no, 30 días de almacenaje no, son muchos, pero sí puedes negociar días libres de almacenaje. Ujú. A lo mejor te va a decir el recinto fiscalizado, por eso te digo, dependiendo, de con quién tú lo manejes, pero te puede dar otros 7 días más o 10 días más, es con quien tú no lo negocies. Ajá, y como yo te decía, el costo es más bajo que si tú lo tienes en el recinto fiscalizado. Ajá. ¿Qué ventaja tengo de mandarlo al recinto fiscalizado estratégico? Pues me dice que tengo 60 meses de permanencia. Yo le puse ahí sin causar abandono, o sea, no es que yo les quiera, mentir. Cuando crearon este tema del recinto fiscalizado estratégico, dice que tú lo puedes meter a recinto fiscalizado estratégico de manera ilimitada, y solamente nos dice que tenemos 60 meses de permanencia, es decir, que tú lo debes de sacar en 60 meses, pero nunca habla de un abandono. Ujú. Entonces, aquí nada más para hacerles hincapié en eso. Y es una ventaja, ¿por qué? Porque si tú tienes un problema con una regulación, ajá, con una norma oficial mexicana, como las que yo te decía de etiquetado, una norma de NICE, de ANSI, ajá, pues, ¿qué haces? Pues lo puedes mandar al recinto fiscalizado estratégico y sin ningún problema. Pero recordemos que si nosotros, hablando de mercancía general, no sacamos nuestra mercancía en 60 días, hablando de la importación, causa abandono. Si hablamos de mercancías peligrosas, me dice que son 5 días para que caiga en abandono y te dan una prórroga de 45 días más si es que, el recinto en donde está tiene las condiciones para manejar este tipo de mercancías. Pero si no, imagínate, tu mercancía va a caer en abandono en 60 días. Vamos a suponer que esté en el día 59 y la saques, pero uno, ya te generó almacenajes. Si la traes en contenedor, imagínate que pagues 60 o 50 días de demoras, a ciento y pocos dólares, por día. Ajá. Cuando nosotros lo mandamos a recinto fiscalizado estratégico, bueno, me voy a regresar un poquito. Yo te diría, vamos a desconsolidar el contenedor, pero en Manzanillo, con la saturación que tiene, difícilmente te dejan desconsolidar el contenedor, no te lo autoriza la terminal. Tú lo puedes mandar al recinto fiscalizado estratégico. Ahí puedes desconsolidar el contenedor para cortar tus demoras y entonces se pagan los almacenajes, pero pagarías muchísimo menos almacenajes que los que estarías pagando en el recinto fiscal, de manera no regular. Ujú. Entonces, esa sería, digamos que una de las ventajas que yo le veo. Ajá.
Y obviamente los agentes aduanales con los que ustedes trabajen, pues necesitan conocer, no todos los agentes aduanales manejan recinto fiscalizado estratégico. Em, ¿Qué les puedo comentar? ¿En dónde podemos ver dónde hay recintos fiscalizados estratégicos? Bueno, se pueden ir en el apéndice 21 del anexo 22. Ahí vienen todos los recintos fiscalizados estratégicos que están habilitados. Ojo, para que no te vayan a mentir y, es que yo tengo, no. Todos los recintos fiscalizados estratégicos se encuentran en el apéndice 21 del anexo 22. Ahí los vas a ver. Están los que son colindantes y los no colindantes. Ajá, y entonces hay en San Luis, hay en Aguascalientes, hay en Querétaro. Dependiendo en dónde estés tú, o si tú estás aquí en la Ciudad de México, pero tus entregas las haces en el Bajío, pues mándalo a un recinto fiscalizado estratégico en el Bajío y de ahí vas haciendo tus distribuciones. Otra de las ventajas que pueda tener recinto fiscalizado estratégico, como les decía, siento que es un poquito la competencia del depósito fiscal, entre comillas. ¿Por qué? Porque yo mando mi mercancía al recinto fiscalizado estratégico y conforme voy vendiendo mi producto, voy pagando los impuestos. Ajá. Entonces, de alguna manera, para un tema de flujo de efectivo, nos puede funcionar perfectamente. La autoridad me dice que cuando nosotros vamos a utilizar el recinto fiscalizado estratégico, tú tienes 10 días para mandarlo. Una vez que sale de aduana, tienes 10 días para que llegue al recinto fiscalizado estratégico. ¿Por qué? Porque se entiende que es un tránsito rapidito en donde lo sacas de una aduana para mandarlo, entre comillas, a otra, o de un recinto a otro. Entonces no puedes demorar más que 10 días. Eso se los digo porque si tú lo quieres hacer por tren, pues hay que revisar justamente cómo está el tema de los días, de las asignaciones, no sé qué tan benéfico puede ser que lo manejes por tren, hablando de que lo quieres mandar de Manzanillo a Pantacto. Pero a lo mejor si estás en Manzanillo y lo quieres mandar ahí mismo en Manzanillo, pero a un recinto fiscalizado estratégico, sin ningún problema. ¿Qué otras ventajas? Lo que les comentaba del agente aduanal es que el agente aduanal lo tiene que revisar, tiene que saber hacerlo. ¿Por qué? Porque regularmente, no, bueno, no regularmente, el pedimento con el que se saca la mercancía del puerto o aeropuerto sale a nombre del recinto fiscal estratégico. Ajá. Entonces sale a nombre del recinto fiscalizado estratégico, llega en el recinto fiscalizado estratégico, se hace el cambio y entonces sí, ahora tu agente aduanal va a hacer un pedimento a nombre tuyo en donde diga las cuotas que se tienen que pagar, que tú eres el importador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente esto es lo que yo quería comentarles como ventaja de recinto fiscalizado estratégico. Yo creo que hoy para nosotros, sobre todo por el tema de Manzanillo, es una solución. He tenido algunos casos, eh, bueno, me han contado algunos casos en donde las mercancías se quedan en aduana 40 o 50 días y yo te digo, mandarla a un recinto fiscalizado estratégico es una opción. Y tú me dirías, pues, ¿qué mercancías o qué importador o qué contribuyente pudiera dejar sus mercancías 40 o 50 días en, este, en el puerto? Existen muchas variantes. Las primeras de ellas que te puedo decir es porque no revisaron antes si tenían que cumplir con una regulación no arancelaria y entonces, pues en lo que la tramitan va a demorar tiempo, esa es la más regular. Pero algunas otras me ha tocado también clientes en los que a lo mejor perdieron su padrón de importadores y se lo tienen que reactivar. Ajá. Algunos clientes que han sufrido ataques cibernéticos y entonces no pueden recibir mercancías, no pueden hacer nada o lo que tú quieras. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Hasta que no arreglemos el tema del ataque cibernético, entonces podemos recibir mercancías. Entonces, si estás hablando de un contenedor, eso está bien. Pero si estás hablando de 5 o 10 contenedores, como es el caso del cliente que yo les comentaba, yo no me enteré en aquel momento de que estaba sucediendo, ¿no? Ya me enteré semanas después, cuando el agente aduanal cobró como 500,000 pesos de almacenajes y otros 500,000 pesos de demoras.
¿no? Estamos hablando de 1,000,000 de pesos, solamente de extra costos. Yo te diría que de ese 1,000,000 de pesos lo pudimos haber anticipado y a lo mejor se hubiera pagado, no sé, 400,000. ¿Sí van a generar costos adicionales? Claro que sí, pero lo que nosotros intentamos hacer es siempre, primero, prevenir el riesgo, que es lo que siempre yo intento hacer, prevenir, pero si ya no lo puedo prevenir, vamos a ver de qué manera me puede impactar menos. Ajá. Entonces, mi sugerencia para ustedes el día de hoy es, si tienen algún problema, o sea, por el mínimo que sea, y no lo sepan resolver, porque aparte, lo que yo les comentaba de del cliente del ataque cibernético, el agente aduanal nunca le dio una solución. El cliente solamente le dijo: "Tengo un ataque cibernético, no voy a recibir mercancía". Entonces, en ese momento, eh, yo pensaría, si yo fuera el agente aduanal, le diría: "¿Cuánto tiempo crees que demore? Vamos a buscarte una solución". ¿Para qué? Para que te impacte lo menos posible. Sin embargo, eso no sucedió. Entonces, si yo hubiera hecho el despacho, o si yo me hubiera enterado de eso, ajá, en aquel momento, a lo mejor yo le hubiera podido dar esa sugerencia al cliente. Pero si no conocemos cuáles son las ventajas que me dan ciertos regímenes aduaneros, a lo mejor no los iba a poder, utilizar. Ajá. Entonces, pues, por no saber con qué cuento, pues, entonces no puedo anticiparme, o no puedo solucionar, o no puedo saber qué puedo usar para que tenga menos impacto en temas de costos, ¿no? O hasta en tema de tiempos también. Entonces, por eso veo que es una gran ventaja. La recomendación mía, como yo les decía, es, si ustedes tienen agentes aduanales, estoy segurísima que tu agente aduanal va a conocer, o incluso los agentes aduanales ya tienen convenios con estos recintos fiscalizados estratégicos. Acércate con ellos. Si tú manejas Manzanillo y a lo mejor manejas Aeropuerto, pero tu agente de Manzanillo no tiene, pero el de Aeropuerto sí, acércate con ellos y te pueden decir con quién sí lo puedes hacer, o incluso si ellos tienen tarifas que ya hayan negociado con algunos recintos fiscalizados estratégicos, los puedes negociar, y si no, acércate con nosotros y lo podemos hacer en conjunto contigo. La otra cosa que te quiero decir es, apenas te mostré un poquito de las ventajas de recinto fiscalizado estratégico, pero también tenemos el depósito fiscal. Yo te puedo decir que en términos de costos, el depósito fiscal, el tema de almacenaje es muchísimo más bajo que un recinto fiscalizado estratégico. ¿Por qué? Porque el recinto fiscalizado estratégico es parecido a un recinto fiscal, ajá, y te cobra el almacenaje por día. Aunque va a ser más bajo que en el recinto fiscalizado, te lo va a cobrar por día. Pero si yo me voy a un depósito fiscal, a mí me van a cobrar, el almacenaje por mes, y es muchísimo más barato que pagarlo por día, que por contenedor. Entonces, el depósito fiscal lo que hace es, te dice: "Ah, bueno, ¿cuánto vas a ocupar?". "Ah, pues lo que ocupa un contenedor de 40". "Ah, muy bien, te voy a cobrar un mínimo", les voy a decir un número absurdo, ¿eh? De 10,000 pesos o de 12,000 pesos, dependiendo del tipo de la mercancía, porque tiene que ver los tipos de la mercancía, los valores, etcétera. Ujú. Pero te va a cobrar a lo mejor 10,000 o 12,000 pesos al mes. Ajá. Y a lo mejor en el recinto fiscalizado te va a cobrar 1,500 por día. Si estamos hablando de 10 días, ya son 15,000 pesos, cuando en el depósito fiscal estarías pagando 12,000. Obviamente hay otros costos involucrados, pero quiero que comparen. Ajá. Y entonces se los pongo en la mesa porque necesitamos conocer cuáles son las diferencias, o cuándo puedo usar el de depósito fiscal, o cuándo puedo usar el de recinto fiscalizado estratégico, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Pues, por mi parte, sería todo el día de hoy. No sé si tengamos preguntas. Por aquí veo a la maestra Evelyn. Maestra, no sé si quieras comentar algo, sugerir algo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues nada, fíjate que estoy de acuerdo contigo. Yo también he utilizado con algunos de nuestros clientes bajo esta modalidad. Yo también les recomiendo mucho. Yo creo que es
muy estratégico cuando algo se nos sale de las manos y a lo mejor no lo prevenimos con tiempo, pues justamente es la opción perfecta. Y pues nada, Dianita, muchas gracias. Como siempre, disfruto mucho las pláticas que nos das y pues yo todo muy bien, muchas gracias. El 20 de septiembre vamos a tener justamente el tema regulaciones y restricciones no arancelarias. Decirte cuándo aplican, quién las debe de cumplir, cómo debemos de cumplirlas, el tipo de regulaciones no arancelarias que existen, cupos, normas, etcétera, infracciones y sanciones. ¿Qué pasa si no cumplo? ¿Cuánto debo de pagar? ¿Me van a quitar mi mercancía o qué va a suceder? Y obviamente las recomendaciones acerca de qué puedes hacer para anticipar, cómo las puedes conseguir, en dónde, etcétera. Tenemos el otro curso que vamos a dar el 27 de noviembre que justamente tiene que ver con los regímenes aduaneros y es más bien un taller práctico en donde sí obviamente te voy a explicar cada uno de los regímenes aduaneros, pero te voy a explicar cuándo los tienes que utilizar, o cuáles son las ventajas, si te conviene utilizar el temporal o el depósito fiscal, o el depósito fiscal nada más es para impuestos, para que no pague impuestos en la entrada, o de qué otra forma me puede ayudar el depósito fiscal, para qué productos, porque no todos los productos pueden ir a depósito fiscal. ¿En qué momento uso la elaboración y reparación en recinto fiscalizado? ¿Cuándo uso recinto fiscalizado estratégico? Porque si ustedes ven, yo les comentaba hace ratito que tenemos lo de también elaboración y transformación en recinto fiscalizado estratégico, que no es lo mismo que elaboración y reparación. Entonces, son completamente diferentes. ¿Cuándo sí las podemos utilizar? Entonces, ojalá se puedan inscribir o quieran mandar a alguien de la gente que trabaja con ustedes. Estaremos encantados de apoyarles con esto. Por último, y pues comentarles acerca de lo que hacemos en Grupo CASE, además de implementar y apoyar a las empresas para que tengan sus certificaciones en temas de ISO como ISO 37000, que es antisoborno, ISO 28000, seguridad en la cadena de suministro, 9001, calidad, OEA, CITIPAT, etcétera. Otros de nuestros servicios como parte de comercio exterior es justamente prevenir. Como yo les decía hace ratito, a nosotros siempre nos gusta prevenirnos y anticipar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si tú eres importador o exportador, a lo mejor podemos ir a tu oficina, revisamos cómo están tus cuentas de gastos, ver si tienes correctamente tus expedientes de comercio exterior, como nos marca el artículo 36A de la ley aduanera, si tienes tus COBES, tus e-documents, si te está cobrando correctamente tu agente aduanal, si el Incoterm que estás utilizando es el correcto. Tenemos capacitaciones de todas las que necesiten. Estos son algunos de los que ponemos como clasificación arancelaria, Incoterms, despacho aduanero, pero también pues bueno, a veces los clientes se nos acercan y nos dicen, es que en mi empresa me hace falta esto, en la empresa me hace falta el otro, y entonces hacemos algunos paquetes o hacemos las capacitaciones a la medida. Te ayudamos a implementar tu departamento de comercio exterior, porque tengo gente que de repente se va la gente de comercio exterior, ya no tenemos a nadie ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo te digo, bueno, vamos, te apoyamos, revisemos en tu empresa si hay alguien que sea el adecuado para ponerlo en esa posición. Te decimos cuáles son las habilidades con las que debe de contar y si no, bueno, buscamos a alguien que cuente con esas habilidades de acuerdo a lo que se hace en tu empresa y entonces vamos diseñando los procedimientos, vamos a diseñando el departamento, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Y si ya lo tienes, lo único que hacemos es como actualizarlo, ver qué áreas de oportunidad se tienen y entonces pues te los dejamos listos para que podamos estar preparados, tener perfectamente bien nuestro departamento de comercio exterior y en caso de que venga la autoridad aduanera a revisarnos, pues que no tengamos ningún inconveniente con esto. Muy bien. Grupo CASE es de las poquitas empresas que tenemos la certificación de ISO 37001, sistema de gestión antisoborno.
Grupo CASE, generando riquezas. Ofrecemos servicios de asesoría, capacitación y soluciones empresariales siempre a la vanguardia y comprometidos con la mejora continua. Somos en México la primera empresa de asesoría y capacitación certificada en ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, y con registro de verificación de cumplimiento en la NOM 035. Ambas auditorías testificadas por la entidad mexicana de acreditación. Nuestros servicios, asesoría y capacitación en ISO, OEA, CITIPAT, seguridad patrimonial, comercio ético, normas oficiales mexicanas, IVA, IEPS, entre otras. Garantizamos la certificación en los tiempos planificados. En Grupo CASE nos volvemos parte de tu organización, combinando nuestro conocimiento con la experiencia en tu ramo, a través de una dirección y trato personalizado. Juntos, implementamos estrategias para atraer más clientes, controlar cada una de las áreas, generar soluciones de ahorro, hacer partícipes a tus colaboradores en las metas y objetivos, potencializando sus habilidades. Desarrollo de habilidades directivas, gerenciales y operativas. Genera un ambiente laboral favorable en tu empresa a través del aprendizaje continuo. Grupo CASE. Somos agentes capacitadores con registro ante la STPS. Emitimos constancia de competencias laborales DC3 en los cursos y talleres en modalidades presencial, línea o híbridos. Desarrollamos contenidos conforme a las necesidades de capacitación que se requiere por la organización. Transferimos el conocimiento a través de reflexiones, ejercicios prácticos y dinámicos. Nos adaptamos al medio y al lugar. Consultas nutricionales, médicas y psicológicas que llegan hasta tu empresa. Invierte en la salud de tus colaboradores. Gana su lealtad por la empresa y genera utilidades, disminuyendo el ausentismo del personal, la baja productividad, el ambiente tóxico, derivados de una mala alimentación, problemas de salud, emocionales por ansiedad o por eventos traumáticos. Grupo CASE, tu mejor aliado en la salud de tu organización. Nuestros doctores, nutriólogos y psicólogos en modalidades presencial, línea o híbrido llegan hasta tu empresa o, si lo prefieren, asiste a nuestros consultorios. Realizamos diagnósticos y definimos el tipo de intervención para cada persona conforme al estado de su salud.